Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo en donde conoceremos más sobre la actividad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. En el marco del Seminario Internacional Los Dilemas de la Democracia en América Latina a 4 décadas de la transición, en la emisión de hoy nos acompañan 4 personalidades que han estado participando en este importante evento y que tenemos el gusto de poder conversar con ellas y con él en esta emisión de Aporte Global. Tenemos a Janina Beb, del Centro de Democracia Directa de la Universidad de Zurich. Bienvenida, Janina. Gracias. A Dinora Aspuru, de Wichita State University. Bienvenida, Dinora. A Salvador Romero, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias. Y a Betilde Muñoz, del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Bienvenida, Betilde. Muchas gracias. Un seminario por demás interesante en la reflexión de 40 años de la transición democrática en América Latina. 4 décadas se dicen fácil, pero han ocurrido muchísimas cosas. ¿Qué nos pueden compartir respecto de la importancia de este evento, Janina? Bueno, creo que el evento ha sido y sigue siendo, porque hoy continúa muy productivo en términos de poner sobre la mesa una serie de temas clave en los que debemos fijarnos para poder evaluar la calidad de la democracia en América Latina, en el que vamos descubriendo que hay muchos aspectos positivos, innegables, pero también muchas deudas pendientes que tienen que ver con elecciones, con inclusión social, con participación ciudadana, con una serie de aspectos clave que hemos ido tratando en estos 2 días y también hoy, el tercer día. 40 años, 4 décadas, ¿qué es lo más rescatable en términos de esta construcción y esta transición democrática, Dinora? Bueno, creo que en América Latina en general, y claro hay variación entre países, ha sido la extensión de libertades civiles, derechos políticos a la mayor parte, a casi toda la población, cosa que a veces los ciudadanos no reconocen, ¿no? Es decir, creo que los ciudadanos, y lo veíamos en el seminario, tienden a enfocarse en las cosas que la democracia no ha aportado, es decir, que hay corrupción, que hay falta de inclusión social, etcétera. Pero si vemos el lado positivo, realmente no han habido retrocesos autoritarios y realmente ya la vigencia y la protección de los derechos humanos es mucho mayor que lo que era hace 40 años. Y hay pues en general, plena libertad, las libertades de asociación, de expresión en general, con obvias excepciones y con casos aislados, pero creo que eso es uno de los mayores logros. Claro. En términos de construcción de democracia y transición democrática, la participación política y la protección de los derechos políticos y electorales son fundamentales, Salvador. Al respecto, en términos de instituciones, ¿en qué sí hemos avanzado en estas 4 décadas? Creo que lo importante es destacar que tenemos nos estamos acercando a 4 décadas de regímenes democráticos. Es el periodo más largo en la historia de América Latina en que la región ha vivido bajo leyes democráticas, gobiernos democráticos. Creo que es lo más importante para resaltar. Han habido muchos progresos, entre ellos creo que la construcción de instituciones electorales sólidas, que pueden organizar procesos electorales técnicamente confiables para la ciudadanía, para los actores políticos, donde el fraude ha sido ya descartado como una práctica en América Latina, se ha roto, y esto creo que es importante destacarlo, con una historia de elecciones fraudulentas, de resultados que eran manipulados desde el poder. Creo que estamos en una fase distinta y este es uno de los grandes logros de estos 40 años de democracia. Y todos estos procesos han sido necesariamente acompañados por organismos internacionales y creando justamente una vecindad, primero regional y posteriormente a nivel global. Y en este sentido, ¿cómo han abonado los organismos internacionales a esta transición democrática? ¿Cuál ha sido su papel? Bueno, la comunidad internacional y los organismos multilaterales y especialmente organismos como la Organización de los Estados Americanos, que está compuesta por los propios gobiernos a cargo de estos procesos de transición, ha cumplido un rol desde nuestra perspectiva fundamental en generar capacidades en los países para abonar a esta construcción democrática y también para facilitar el aprendizaje que necesariamente debe ocurrir entre los países.
y esto se ha hecho al menos desde organismos como la OEA, desde el punto de vista que mencionaba Dinora, de facilitar y abonar al ejercicio pleno de derechos civiles y políticos, pero también estamos empezando cada vez más a involucrarnos en un trabajo enfocado en política social y cómo generar mayores niveles de igualdad y de equidad en nuestra región, que ya sabemos y es uno de los hilos conductores en los debates que hemos tenido en este seminario, que América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del planeta. Y esto uno piensa, lo puedes ver en términos económicos, sociales, pero tiene importantes implicaciones para el desarrollo democrático, y es algo que sentimos que en las diferentes discusiones que hemos tenido aparece como hilo conductor. Claro. Esta reconciliación de avances en derechos económicos, ¿cómo logramos avanzar o equiparar los avances que se han logrado en materia de derechos civiles y políticos con el ejercicio pleno de derechos económicos, sociales y culturales y esta meta final de equidad? Claro. ¿Verdad? Y a partir de este primer planteamiento, entonces desmenucémoslo como en tres elementos importantes. En términos sociales, ¿qué sociedad tenemos ahora respecto de la que teníamos hace 4 décadas, por ejemplo? Quizá un elemento que ya Dinora ha mencionado que me parece bien importante destacar es que, claro, hablamos de muchos países en la región, entonces es bastante difícil generalizar, claro, ¿no? Si hablamos, bueno, en términos de ciudadanía, que, claro, tenemos contextos muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos, no sé, un caso como el uruguayo, que siempre es mencionado, donde hay mecanismos de democracia directa, donde hay una ciudadanía con mucha mayor cohesión social, es un país pequeño, con mayores niveles de igualdad, y tenemos otros países como México, donde a pesar de la última reforma constitucional, los ciudadanos tienen muy pocas oportunidades de activar esos mecanismos de democracia directa, la población es considerablemente mayor, los niveles de desigualdad social, de violencia, digamos, la problemática es mucho mayor. Entonces, en este sentido, claro, tratar de sacar una conclusión para la región me parece que nos conduce a hablar de una media muy ficticia. Claro. ¿No? En realidad tenemos diferentes realidades y en lo que yo estudio especialmente, que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana, con la participación, digamos, tanto la institucionalizada, como decimos, aquella que se canaliza a través de instituciones creadas para promover la participación, como la informal, muestran un panorama bastante diverso, con conclusiones también diversas. Por ejemplo, en tiempos muy recientes podemos hablar de una ola de protestas urbanas, ocurrieron en México con el Yo Soy 132, ocurrieron en Brasil, en Chile con el movimiento estudiantil, en Perú con el rechazo a la reforma laboral, a la ley conocida como Ley Pulpín, o incluso, por ejemplo, Costa Rica, con el rechazo al Tratado de Libre Comercio, y la resolución a cada una de estas protestas se ha dado de diferente manera. En Perú se derogó la ley a partir de las protestas callejeras, en Costa Rica se activó un mecanismo de democracia directa que permitió tomar una decisión y a partir de ahí se resolvió. En Chile el movimiento estudiantil logró introducir en la agenda del gobierno el tema de la reforma, o sea, las resoluciones han sido muy diferentes. Lo que sí podría decirse es que en general, tampoco siempre, hay un mayor respeto por ese derecho de protesta, por la libertad de movilizarse, y quizá como tendencia, de vuelta, no en todos los casos, pero como tendencia podría decirse que hay una mayor obligación de los gobiernos a dar alguna respuesta. En algunos casos la respuesta esperada, en otros al menos alguna respuesta. Complementar eso. Claro. Yo hago estudios de opinión pública, o sea, mi especialidad, y trabajamos con el Barómetro de las Américas en la POP, y lo que hemos encontrado es que en toda América Latina sí hay una coincidencia en todos los países entre los ciudadanos de todavía creer en la democracia como régimen, ¿no? Como que la democracia es lo mejor. Claro, hay insatisfacción, y mencionaba mucho que México es uno de los países donde hay poca satisfacción, pero es una dimensión distinta, es decir, los ciudadanos pueden estar no satisfechos con la forma como las cosas están funcionando, pero creo que ya se ha arraigado en las sociedades diferentes, en las distintas sociedades latinoamericanas, la idea de que dentro de todo lo malo tratemos de mejorar esta democracia y la democracia, y no que no haya una regresión a gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces creo que es uno de los logros positivos. Claro. Pero un detalle importante, si agrego en esta visión de igualdad y de inclusión social, es que esos datos que está citando de arraigo de la democracia están
acompañados por un desencanto con las instituciones democráticas, partidos políticos, congresos, y hay estudios que demuestran que hay una correlación entre el desencanto con las instituciones y mayores niveles de desigualdad en esas sociedades. Entonces, hay una conversación pendiente quizás que debe vincular, obviamente, rescatar los logros en materia de institucionalidad, pero también empezar a poner la atención en lo que viene ahora, ¿no? En esa materia. Creo que las protestas que mencionaba Yanina y todo se dan como una válvula de escape al descontento social que hay, porque hay ciertos temas que no están siendo cubiertos por la democracia, ¿verdad? La desigualdad social, el tema de corrupción, etcétera. Pero sí, en general, como que la gente trata de hacerlo dentro de marcos democráticos, ¿no? Sí. Entonces, el marco de referencia es la democracia, ya no es vamos a tocar a los cuarteles para que ellos nos resuelvan el problema, ¿no? Entonces, es como los ciudadanos. Entonces, es como un poco rescatar la parte positiva sin descontar que, claro, las instituciones se enfrentan serios cuestionamientos y hay que hacer un proceso de mejora desde los políticos hasta las instituciones. Hasta un revisionismo conceptual de los términos que ocupamos ahora. Es más, en sí mismo ya era mi siguiente pregunta para ti, Salvador. Si bien no se pueden hacer generalizaciones para toda la región, sí hay ciertos elementos que nos cruzarían a todos en términos de los desafíos que tendremos, ¿no? O sea, sobre todo para la participación y para que esa participación sea efectiva, apoyada y respaldada por instituciones sólidas. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos elementos que sí compartimos como región respecto de los desafíos que tenemos enfrente? Creo que si bien hay muchas singularidades, podríamos distinguir por países, podríamos distinguir por regiones, tenemos también muchas líneas comunes, tenemos problemas comunes que creo que han sido señalados, por ejemplo, la desigualdad es muy alta en la gran mayoría de los países latinoamericanos, y esto hace que tenemos problemas comunes, tenemos también desafíos comunes y a veces podemos aportar respuestas comunes. Claro. Uno de los problemas que tenemos está en materia de participación electoral. Estamos casi con 4 décadas de elecciones ininterrumpidas en la región, pero lo que observamos es una tendencia declinante de la participación electoral. Esto lo constatamos en la gran mayoría de los países y es uno de los desafíos pendientes, pero creo que no solamente tenemos que abordar cómo podemos elevar los niveles de participación en los procesos electorales, que sí es un desafío, sino también cómo se puede ingresar a innovar y tener nuevos espacios de participación que no sean únicamente los electorales. Y ahí hay varios mecanismos de democracia directa en los cuales ha ido avanzando la región, que se han explorado con más o menos fortuna según los países, con más o menos éxito en los resultados, en los procedimientos para tener esos mecanismos, pero creo que es una de las vías que está además exigiendo la ciudadanía en América Latina en general. Y este descontento social también hacia las instituciones está explicado en parte por un desconocimiento de las instituciones, o ¿cuál sería su punto de vista, por ejemplo, Betilde? Yo creo que hay una expectativa. A ver, obviamente venimos de periodos de dictaduras, de violación de derechos humanos, hacemos una transición a la democracia y se han hecho importantísimos avances, ya lo hemos dicho, en materia de derechos políticos, en esto de elegir, quizás en el ser electo, no para todos los grupos, porque aquí podemos entrar en una conversación de cómo grupos vulnerables acceden al derecho a ser electos y cómo compiten equitativamente en elecciones, pero hay una deuda pendiente en materia de esta democracia de bienestar. Tuvimos recientemente, y eso es algo que hemos venido conversando, un periodo importante de crecimiento económico en la región, países como Perú que avanzaron un montón. En realidad se experimentó en el último periodo un avance en crecimiento económico y con algunos esfuerzos un poco intencionales, pero un poco quizás limitados en materia de generar protección social o el goce de esta democracia de bienestar. Está muy pendiente todavía. Y lo más riesgoso es que estamos entrando en un periodo ahora de desaceleración económica que no le va a dar las condiciones a los gobiernos de poder generar más oportunidades, más política pública enfocada a generar bienestar. Entonces, estamos entrando, aunque hemos avanzado mucho, estamos entrando en un periodo donde hay que empezar a poner atención
en cómo atendemos a estos grupos vulnerables, qué política pública generamos para equiparar este gane en materia de política con un gane también en esta democracia de bienestar, que ya está en todo el discurso de la élite política de nuestra región. Claro. Un tema importante es que los ciudadanos hacen diferencia entre las diferentes dimensiones de lo que es la legitimidad de las instituciones, etcétera. Entonces le siguen dando legitimidad al régimen democrático como tal, pero culpan a las instituciones y a los políticos de tres problemas muy comunes en América Latina, incluyendo Uruguay, es la inseguridad, que ha ido creciendo en los últimos años, la corrupción, y luego la economía, ¿no? Que depende un poco, lamentablemente, y así se da siempre, los ciudadanos tienden a culpar a los gobiernos y también a las instituciones de las bajas y las subidas en la economía. Entonces, si se abordan estos temas, si se trata de tener políticas coherentes en temas que bajen la inseguridad, que controlen la corrupción y que mejoren la economía, entonces creo que va a subir el apoyo hacia las instituciones. ¿Y si estos elementos determinan una menor participación, esta desconfianza institucional, o en verdad a veces el ciudadano latinoamericano no está interesado en participar en sí mismo? Bueno, es un tema que a mí me atrae muy especialmente, y ayer estuvimos hablando sobre esto, que tiene que ver con cómo medir la participación, ¿no? Porque tú dices, bueno, esto atrae una menor participación, pero ¿cómo medimos la participación? Participación electoral, la respuesta varía mucho entre países. Hay países con muy altos niveles de abstención y otros con alta participación, aunque podría decirse que en general ha tendido a descender un poco la participación. Pero también tenemos esta protesta en las calles, claro, que también es participación política y nos está queriendo decir algo. Y luego está todo un grupo que, por decirlo rápidamente, sería la participación a través de los nuevos canales de participación, que es muy diversa en la cantidad de dispositivos que se implementan y en las consecuencias esperadas de la activación de estos mecanismos. Digamos, son formas de participación muy diferentes las que conducen a la ciudadanía a intervenir en un presupuesto participativo donde va a encontrar quizá o espera encontrar la respuesta a la implementación de una obra pública en su zona de residencia, que la participación en un mecanismo de democracia directa para derogar una ley que afecta a toda la comunidad. No estoy tratando de generar escalas entre mejor y peor participación, sino simplemente decir que hay motivaciones diferentes. Y ahora a menudo se dice, bueno, en los mecanismos de democracia participativa la participación es muy baja. Eso muchas veces tiene que ver con falta de información y otras veces tiene que ver también con que los ciudadanos no confían mucho en la respuesta que se va a dar a partir de la implementación de este mecanismo, ¿no? Hay instituciones como el Consejo Vecinal, por ejemplo, en Montevideo, que son mecanismos consultivos, que no tienen mayor poder de incidencia y que a lo largo del tiempo se ha demostrado que tienen cada vez menos poder de incidencia. Entonces, ¿por qué un ciudadano, una ciudadana tendría incentivos para involucrarse en un proceso, leer, adquirir información, debatir, etcétera, si no se va a considerar su opinión? Entonces, claro, creo que es como un tema muy, muy amplio el que se abre a partir de tratar de medir la participación, pero en general diría que cuando hay mayor abstención electoral, como contrapartida también hay más movilización social en las calles. Entonces, no creo que sea correcto hablar de una despolitización de la sociedad, sino de cambios en las formas de hacer política. Claro, porque además la intensidad es distinta, ¿no? Es decir, no hay mejor figura para definir las necesidades que quien vive las necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido. Y instituciones, por ejemplo, Salvador, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un órgano constitucional especializado en protección de derechos, abonan a asegurar una mayor credibilidad y confianza de las ciudadanas y los ciudadanos hacia los procesos democráticos, o qué figura tienen este tipo de instituciones como este órgano jurisdiccional en el que estamos hoy. Creo que estamos en muchos países frente a una paradoja. La calidad de los procesos electorales vista objetivamente, como la pueden medir muchas veces las misiones de observación internacional o incluso los grupos de observación electoral local,
nos señalan que la calidad técnica de estos procesos electorales ha ido aumentando. Y sin embargo, en muchos países tenemos una falta de confianza de la ciudadanía en el trabajo de las instituciones electorales o en las elecciones. Acá tenemos una de las paradojas que creo que es una de las que plantea un reto y un desafío a las democracias en América Latina, es cómo lograr que la ciudadanía confíe en procesos electorales que son cada vez técnicamente mejor organizados y de los cuales se ha desterrado prácticas fraudulentas. Y esto creo que nos tiene que llevar a una otra reflexión, y es cómo conseguimos en los procesos electorales mayor equidad entre los diferentes contendientes, cómo regulamos la participación del gobierno, de las distintas agencias del gobierno en el proceso electoral. Entonces, o cómo también limitamos el impacto de la violencia en algunas regiones o del crimen organizado en algunas otras zonas de América Latina. Creo que son algunos de los desafíos pendientes para lograr que esta calidad técnica que ha mejorado en los procesos electorales vaya aparejado con una mayor confianza ciudadana. Y obviamente el papel de las instituciones electorales es clave para seguir aumentando los estándares de calidad, porque esto puede generar, por supuesto, más confianza a la larga. Si puedo añadir. Por favor. Porque si hablamos de que las asimetrías en materia económica y social se replican en asimetrías políticas, ¿verdad? Y en accesos. Y ahí, pensando específicamente en el caso de México y en el caso del Tribunal Electoral de México, tiene una función importantísima en generar equidad. Y dos cosas muy concretas que desde la OEA nosotros tratamos de compartir con el resto de países del caso mexicano y de la experiencia del tribunal es, por ejemplo, en la implementación de la ley de cuotas de acceso a mujeres a las listas que presentan los partidos políticos. El rol que ha tenido el tribunal en posicionar y en asegurarse que las reglas del juego se implementen para generar una oferta electoral que considere a las mujeres que están participando dentro de los partidos y que puedan aparecer en la oferta electoral ha sido importantísima. Bueno, ya no vamos a entrar en el detalle de la sentencia, pero es una sentencia que ha sido premiada y que incluso ha sido parte de discusiones a nivel regional. Exactamente, sin duda una sentencia absolutamente relevante. Pero querías comentar algo. No, yo quería comentar que en los estudios de opinión pública con la POP hemos encontrado consistentemente que los tribunales electorales tienen mejor calificación que otras instituciones, por lo menos que otras instituciones democráticas, por ejemplo el Congreso y los partidos. Entonces creo que sí hay una base sobre la cual se puede construir incluso más credibilidad de los diferentes órganos electorales. El problema creo que en un momento dado es que las personas, los ciudadanos empiezan a desconfiar del Congreso, de los parlamentos, etcétera, y eso como de alguna forma se traslada a la credibilidad en las instituciones electorales. Entonces, si bien es importante que las instituciones electorales funcionen, es muy importante que los funcionarios electos, sobre todo el Congreso, diría que es fundamental, actúen transparentemente, etcétera, para que esa credibilidad también se traslade otra vez a los tribunales electorales, ¿no? Que de hecho están por arriba de los congresos y los partidos, pero como que todo va concatenado en la relación. Y en términos de este escenario, que digo ha sido muy claro y muy sintético, ¿qué perspectiva tenemos, no para los próximos 40 años, pero sí para el mediano plazo, en términos de hacia dónde estamos avanzando, qué necesitaríamos desarrollar? Esta es una pregunta que además le comparto a los cuatro, para que nos den su punto de vista respecto a este tema. Bueno, creo que algunos de los ejes me ayudarán a completar el mapa. Quedaron bastante marcados en torno a es indispensable trabajar por una mayor igualdad, por una mayor redistribución en la región. También es indispensable combinar la apuesta por la redistribución con el mantenimiento de las instituciones democráticas. A menudo se ve que cuando aumenta la redistribución y el desarrollo,
quienes promueven ese tipo de políticas a su vez erosionan el equilibrio entre poderes y demás. Ahí hay un eje claro a trabajar. Y el otro es justamente trabajar para evitar que este desencanto ciudadano se siga incrementando, o sea, con una política mucho más coherente y con más rendimiento de cuentas horizontal, podría decirse, porque vuelvo al tema, por ejemplo, de los mecanismos de democracia directa, transparencia, rendimiento de cuentas. Ayer tuvimos una mesa sobre esto, transparencia y rendimiento de cuentas en concreto, donde se resaltaba que en determinados países, creo que en México era el caso, el Parlamento aprueba una ley de transparencia, pero no se le aplica a sí mismo. Entonces, claro, ¿qué señales estamos dando cuando trabajamos de esta manera, ¿no? Debería haber una serie de controles que impidan que se pueda actuar con tanta discrecionalidad. Muy bien. Creo que en la misma línea de Yanina, creo que el papel de los actores políticos es fundamental. El ciudadano pide, creo que está muy consciente que la democracia es lo mejor, porque el retroceso autoritario no sería bueno para nadie, pero creo que va a depender de los actores políticos realmente darse cuenta que de ellos depende la democracia, ¿no? y que la gente siga creyendo en la democracia y la independencia entre poderes. Creo que en el caso de Brasil es interesante ver que hay pues un grupo de fiscales independientes que han logrado tener un impacto sobre la corrupción, etcétera. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? La independencia entre poderes, que haya personas que puedan llevar a cabo juicios, ¿verdad?, por corrupción, etcétera, que devuelvan la credibilidad a las personas. Muy bien, Salvador. Creo que tenemos tres grandes desafíos. Uno es socioeconómico, asegurar que en esta fase de menor crecimiento que está empezando América Latina no se agraven las desigualdades y tratar de mantener los programas sociales que se han conseguido en esta década. El segundo desafío es reducir los niveles de violencia que en algunas regiones son extremadamente elevados y preservar las otras regiones o lograr mantener en los otros países los niveles más bajos que se tiene en materia de violencia. Y finalmente, en términos políticos, conseguir mayores niveles de participación que respeten el Estado de Derecho. Creo que es un tema central y al mismo tiempo ese Estado de Derecho fortalecido debiera ayudar a reducir los niveles de corrupción en la región. Creo que son tres de las grandes líneas que tenemos como trabajo en América Latina. Muy bien, Betile. Quizás una mirada también más general, pensemos en que la equidad debe ser nuestra meta. Y esto desde un enfoque político, pero también desde un enfoque económico-social. En lo político creo que ya mis colegas han puntualizado lo que queda pendiente. Quizás poniéndole la lupa a la faceta del derecho político de ser electos, sí tenemos como región que empezar a generar mayores condiciones de equidad electoral, y esto pasa por acceso equitativo al financiamiento de la política, de las campañas, acceso a la posibilidad de tener candidaturas desde grupos vulnerables o de grupos mayoritarios en muchos casos, porque en muchos casos las mujeres somos el 51% del padrón, este tipo de cosas, y también desde una mirada económico-social, teniendo la equidad como norte, la generación de estas políticas públicas enfocadas a una educación de calidad, a una redistribución del ingreso mucho más equitativa y oportunidades y accesos, que está totalmente vinculado a un aspecto económico y social, pero que tiene consecuencias e implicaciones en el ámbito político. Claro. Pues muchísimas gracias por la claridad de sus ideas, por haber compartido con el Auditorio de Aporte Global todos estos puntos de vista. Y en próximas ocasiones los seguiremos invitando a que nos acompañen en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.